Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches, España, bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de ahora y durante esos 120 minutos que cada fin de semana nos atrevemos a realizar desde esta subtalaya televisiva denominada 25TV y asociadas, vamos a hablarles de esa transparencia que tenemos los seres humanos con nuestras emociones, nuestros sentimientos y con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hablamos de las capacidades, múltiples capacidades que tenemos todos y que no sabemos descubrir o encontrar en su esencia en nuestra propia materia o nuestra materia gris. Bien, pues si quieren ustedes conocer todos esos apartados de este programa y de esas capacidades o facultades que tiene el propio ser humano, sean bienvenidos a este espacio que ahora comienza. Gracias por estar ahí, muy buenas noches, comenzamos. El sonido se ha utilizado como fuerza sanadora durante miles de años. Todas las civilizaciones lo usaron para curar porque entendían la vibración como fuerza generadora del universo. La música y el sonido han formado parte de rituales desde los albores de la humanidad. Pero, ¿es tan poderoso el sonido? ¿Hasta qué punto es efectivo para nuestro día a día? ¿Puede curar, pero puede hacernos enfermar? Para hablar de todo ello nos acompaña Rosa Puerto, pedagoga en artes y oficios, profesora de psicodrama y dinámica grupal, escritora y autora del libro DVD Terapia de Sonido. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños para hablarles a todos ustedes de algo que tiene que ver con nuestro campo vibracional, con nuestras partículas y, por qué no, también con nuestras células. Funcionamos de forma atómica también, aunque no seamos conscientes de ello. Vamos a hablar de la terapia del sonido y vamos a mostrarles a todos ustedes un libro recurrente cuando hablamos de curación a través del sonido, a través de la vibración, a través de los cuencos, en este caso de cuarzo. Doy la bienvenida a Rosa Puerto, terapeuta y además una experta en psicodrama y dinámica grupal. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Rosa. Vaya Gracias. por delante nuestro agradecimiento por tu magnífico trabajo que presentamos justo. Está en la mesa para que todos nuestros telespectadores puedan saber de qué estamos hablando. Un libro que además aporta un DVD. Sí, es algo diferente porque, a ver, un libro te puede aportar información, pero se queda ahí. Si no la pones en la práctica y tienes la voluntad y la disciplina de hacer lo que pone, no tienes un maestro, te tienes que ir a apuntar a un curso. Sí. Entonces, la idea de hacer un DVD es para que la gente que no ha hecho nunca nada pueda hacerlo conmigo. Entonces, hay ejercicios con los cuencos de cuarzo, para meditar, para trabajar con los chakras, qué es la entonación, cómo funcionan los diapasones, cómo puedes hacer una limpieza áurica. Es una introducción para la persona que nunca ha hecho nada y que quiere saber cómo funciona. Vamos a saber cómo funciona a través de Rosa Puerto, como digo, una experta en psicodrama, en dinámica grupal y escritora y autora de este magnífico trabajo, Terapia del Sonido, con cuencos. Cuencos que son de cristal. De cuarzo. De cuarzo. ¿Los dos que tú presentas hoy son de cuarzo? Sí, son aleaciones diferentes. Ajá. Son de sílica de cuarzo los dos, lo que pasa es que el grosor y cómo están hechos son diferentes. Ahora hay incluso unos terceros que están hechos de diferentes minerales. Rosa, ¿hasta qué punto un cuenco de cuarzo en sí, no sé si el cuarzo en sí es un mineral que nos aporte una cierta relación con nuestro bienestar, ¿no?, pueden ser curativos? Mira, te explico. Para empezar, en el libro de los Vedas, que es súper antiguo, ya habla de que un pensamiento se puede amplificar 20.000 veces a través del cuarzo. Entonces, los cuencos son un amplificador. Ahora, ¿qué pasa? Dices, bueno, es un amplificador, ¿y qué? Nuestro cuerpo es como un diapasón, sobre todo lo que es la columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces,
hay el principio de resonancia que es muy importante para el trabajo de los cuencos con una persona, tanto si vas a meditar, como si recibes una sanación, como si vas a atender una meditación que alguien la guíe y lleve los cuencos de cuarzo. Para mí es importante, sí, está muy bien el cuenco, pero si la persona que lo maneja no está centrada, no está espiritualmente con la intención y en el lugar como canal que tiene que estar, lo que amplifica es otra cosa, porque es un amplificador. Entonces, la otra explicación es, tú imagínate que nosotros, al ser un diapasón, vibramos. Sí. Entonces, si tocamos, por ejemplo, un cuenco, esto es un Fa, es el del corazón, esto resonará con la estructura cristalina de nuestro cuerpo, es decir, las uñas, los huesos, el pelo, están hechos de un ADN que es muy parecido al ADN de la sílica de cuarzo. Entonces, ¿qué ocurre? Por el principio de resonancia, cuando dos cosas que tienen algo en común, que son muy parecidas, una empieza a sonar, la otra empieza a vibrar también. Con lo cual, la idea de trabajar con los cuencos es primero llevar a un estado alfa a la persona, para que de esa manera las vibraciones, los armónicos de la sílica de cuarzo entren en el aura y hagan una limpieza del aura. Todo aquello que en aquel momento se puede marchar. Hablas de esos campos vibracionales, esa relación que hay con lo mineral. Somos minerales. Sí, sí, tenemos sí. minerales en nuestro cuerpo, Sí, sí, por lo sí. tanto algo de cuarzo tendremos en nuestro cuerpo para Sí. que resuene de esa manera, Sí, ¿no? sí, los cristales apatit son los que hay en el cuerpo, en los huesos, en el pelo y en las uñas. Hablas de esa nota, la Fa, Sí. ¿no? Entiendo yo que tendríamos que ver todas las escalas, todas las notas que hay en ese... Somos en realidad una melodía. Piensa que cada persona, la voz que tiene ella en sí, por eso a mí me gusta también mucho trabajar con la voz, es tu marca, tu huella digital. ¿Vale? Que puedes tener una huella, que vayas a poner ahí tu huella dáctil, pero no es lo mismo. Rosa, hablas de amplificar nuestros pensamientos. Sí. Claro, eso suena a veces como un poco a ciencia ficción según para algunos, ¿no? Se ha de comprobar. La verdad es que el futuro, o sea, lo que vemos es simplemente una materialización de nuestros pensamientos, ¿no? A veces lo que vemos no es tan siquiera ni lo real, es nuestro punto de vista. Es como cuando hablamos de física cuántica, el observador se implica y por lo tanto tiene un punto de referencia diferente al de otras personas que estén observando el mismo objeto, ¿no? Podemos hacer una práctica, por ejemplo, si yo quiero, utilizando la terapia del sonido, tu trabajo, ¿no? Quiero encontrar trabajo, ¿verdad? Vale. O quiero que mi relación familiar sea más próspera. O, no sé, 1000 cosas que podemos pensar. La pensamos, las meditamos y ese pensamiento se traslada al cuenco. Eso es un principio, te ¿Cómo explico. va? No, funciona de otra manera. Vamos a ver. Si una persona tiene un problema con el primer chakra, que sería el trabajo o la familia, primero tenemos que ver dónde está el problema para cambiar el chip. Porque evidentemente este es un ordenador que crea con sus pensamientos. Entonces, no vas a amplificar un chip que está estropeado, que sigue con el mismo pensamiento de que no puedo, no podré, no podré. Y como cuando lo haces no te lo crees, eso no puede pasar. Primero se ha de arreglar de base, que eso lo hacemos individualmente a la persona, ver qué hay de problema. Y entonces después liberar ese patrón con los cuencos en un estado alfa. Luego sí que lo puedes tú utilizar tú solo, como un mantra, trabajar con uno en concreto. Si necesitas el Do para el primer chakra, trabajas con el Do. Que necesitas trabajar el corazón, el Fa. Que quieres trabajar tu voluntad, el Mi, que es el plexo. Las relaciones, el Re, ¿vale? Y así vamos subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la persona puede tener uno y trabajar con él y hacer afirmaciones, estar en un estado de meditación y hacerlo. Pero tiene que haber una liberación mental primero. Si no, las afirmaciones no pueden funcionar. Tenemos la teoría, pero ¿cuánto nos cuesta ponerlo en práctica eso? Hombre, ¿no? Porque hay un chip de mucho tiempo. Claro. Tú no vas a poder cambiarlo en 2 días. Claro. Hay un tiempo. En Rosa hay 2 cuencos, los 2 son de cuarzo. Sí. Uno es opaco, el otro es más transparente, ¿no? Cada uno resuena con una nota diferente. Aquel era con Fa. Sí, por este es un ejemplo, Fa, este es un Re. es un Re. Sí. ¿El Re has dicho que va bien? Es el segundo chakra. El segundo chakra. Las relaciones, lo que es el fluir, la creatividad, esos 3 aspectos. ¿Cómo se amplifica, por ejemplo, el sonido de cada uno de ellos? Hagamos un experimento, hagamos una Mira, prueba. te explico. Si uno está estirado y tiene que escuchar esto, vamos a tocar, por ejemplo, el Re.
Los armónicos que están ahora sonando lo que hacen es entrar en tu cuerpo. Claro, si estás con los ojos abiertos, estás pensando, suena así, estoy mirando el cuenco. Eso no funciona. Somos demasiado visuales ya. Entonces, invito a la persona a cerrar los ojos, a sentir la música, a respirar, concentrarse en su respiración, y yo normalmente le hablo, canto, ¿vale? Canto mantras o guío una visualización, y entonces esa persona entra en un estado de escucharse. Para que este pare, tienes que empezar a escuchar dentro. Buscar el silencio, que dirían los budistas, ¿no? Y eso no es fácil, es un entrenamiento de ir viendo que tú vas volviéndote el testigo. Aquí hay una película que está pasando, hay una pantalla, en la pantalla hay un bombardeo de pensamientos. Yo siempre le digo a mis pacientes y a los alumnos, digo, mira, imagínate que tienes el ordenador, la pantalla, que viene una frase que no te gusta, ¿verdad? Que hay el lugar con la basura, la arrastras y la pones ahí. Y la costumbre es que cada vez que viene algo en tu cabeza que sabes que no te conviene, dices, hombre, ¿y esto? ¿Para qué te vas a castigar de esa manera? Lo arrastras y lo pones allí. Y pones algo que sabes que te sienta bien. Eso es un entrenamiento personal. Hay un doctor, un investigador, un científico, ya para finalizar, Rosa, que se llama doctor Emoto. Sí, sí, claro que sí. Que habla de la cristalización de las moléculas a través del sonido. Es curioso porque este insigne profesor viene a demostrar que somos lo que representamos y somos lo que vibramos, somos lo que pensamos, ¿no? Botellas de agua de la misma agua separadas en diferentes habitaciones. La misma agua. A una le ponía un efecto sonoro estridente, música de rock, y a otro pues música muy relajante, música clásica, ¿no? Las moléculas cristalizaban de manera diferente, desde con formas armoniosas hasta con forma de punta. Sí, sí. Bueno, somos el 80% somos agua. Sí. De alguna manera, cuando alguien nos irrita, nos cristalizamos de esa manera, nos irritamos y hacemos que el cuerpo funcione de manera diferente. Y si nos hablan dulcemente, y eso le pasa a todo el mundo y a los animales, a las plantas. Si le ponemos tonos armoniosos, ¿verdad?, cuencos, en este caso, otro tipo de sensaciones, cristalizamos y buscamos la paz interior de otra manera. Pasa una cosa, cada emoción, cada sentimiento que tú tienes que no expresas queda cristalizado en el cuerpo, ¿vale? Es un cristal. Si es a un trauma que no ha salido, pues automáticamente eso en un momento dado puede salir como una enfermedad, como una molestia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tocamos los cuencos, sean los de cristal o sean los tibetanos, estás moviendo el agua del cuerpo. Está cambiando toda la sintonía y la frecuencia de esa agua. Entonces, aquí muchas veces pongo el agua yo para realizar pues las esencias florales que preparo para los pacientes y digo, bueno, este necesita agua estructurada con el Fa. El agua la pongo aquí y entonces esa agua con la frecuencia del Fa es la que está dentro de la medicina. Bueno, pues que sepan ustedes que hay un libro en el mercado bajo el título Terapia de Sonido, de Rosa Puerto, que está abierto para que todos ustedes conozcan la terapia a través de los cuencos, en este caso de cuarzo. Rosa, muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer tenerte en Tierra de Sueños. Nos vamos yendo, compañeros, con un sonido de Fa o de Re. Vamos a tocar Cerramos el Fa. los ojos y nos estamos yendo con esa música a otro espacio más en Tierra de Sueños. Gracias, Rosa. La palabra de origen griego caos alude a lo impredecible, pero también suele relacionarse con el desorden. De una forma genérica podemos decir que el caos es aquello que está descontrolado, que no puede acotarse. ¿Pero es así? ¿Qué nos dice la ciencia del caos? ¿Es el universo un ordenado caos? ¿De verdad no hay leyes científicas o físicas que controlen el caos? Para hablar de este fenómeno desde un prisma muy didáctico y comprensible, nos acompaña el profesor y físico cuántico, Carlos González. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños. Gracias por estar ahí y por hacernos palpables que tenemos a la mejor audiencia, al menos preparada para abordar temas que hablan de conocimiento personal y de transferencia de esos datos que singulares personajes profesionales han guardado en sus adentros, han potenciado en esa escala de vibración
universal para que todos ustedes vayan conociendo de qué estamos hablando. Vamos a hablarles del caos, no de aquel caos que tienen sus hijos o nuestros hijos o nosotros mismos cuando hemos sido más jóvenes en nuestras habitaciones. Es otro caos. El caos búdico, aquel caos que te dice que hay que buscar el silencio para que la mente no esté tan distorsionada, haya tanta confusión que no nos deje ver el bosque, simplemente un árbol que se presente delante nuestro. Hablo de cómo está ese caos, cómo hay que buscarlo y lo que significa ese orden dentro del caos. Hablamos con Carlos González, profesor y físico cuántico. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Desde luego, del caos que vamos a hablar no tiene nada que ver cómo tengamos la habitación, la leonera, ¿verdad?, de algunos de nuestros hijos, o la nuestra cuando éramos jóvenes. Aquello que la mamá nos decía, es un caos tu habitación, ¿no? Sí, pero el hijo encuentra las cosas. El hijo encuentra las cosas. A lo mejor hay un orden que la madre no entiende. Entiendo. Hablemos de ese orden, Carlos. ¿El caos en sí qué es? Bueno, el caos como palabra sería lo opuesto del orden, ¿no? Pero ya sabemos que los polos opuestos de alguna forma se complementan, como la moneda con las dos caras. Por lo tanto, no podemos hablar de orden sin caos y viceversa. Luego hablaremos más sobre lo que es la teoría del caos dentro de la ciencia, sí, pero digamos que el caos es tan necesario como el orden. O sea que dentro del caos podría haber orden también. Claro, ¿existe? Sí, la teoría del caos se basa en esto. Si quieres explico un poquito la historia. Había un meteorólogo y matemático, Edward Lorenz, que quería estudiar algo tan complicado como el tiempo atmosférico. Había tantas variables allí, pero empezó a estudiarlo como todos, desde el férreo edificio del mecanicismo. La ciencia estaba ubicada dentro de lo que se llama mecanicismo, veía el universo como un reloj, era determinista, o sea, lo que querían los meteorólogos es decir, predecir el tiempo con absoluta precisión, siguiendo ese modelo físico, ¿no?, imperante, el mecanicismo. Pero entonces se produjo un caos en la mente de Edward, ¿no?, y rompió un orden interno en su mente. Y vio las cosas diferentes. Dice, bueno, ¿por qué tengo que exigir que esto sea determinista y tengo que seguir? Voy a dejar esto más libre en mi mente. Y entonces empezó a fluir, porque la teoría de caos se aplica a cosas que fluyen, como el aire, ¿no? Y entonces, en vez de exigir resultados cuantitativos, empezó a exigir solo resultados cualitativos. Por ejemplo, en un sistema, un arroyo de agua o un gas fluyendo, preguntarse simplemente, ¿alcanzará esto un equilibrio? ¿En qué estados puede quedar esto en equilibrio? En vez de dar datos numéricos. Es decir, empezó a fluir con los mismos fluidos, su mente, ¿no? Y entonces aceptó el caos como una riqueza, no como un impedimento, cosa que la ciencia hasta ahora la había visto como un impedimento. El edificio científico, cuando algo no le gusta o rompe sus esquemas, simplemente no lo estudia. Eso ocurre hoy en día y ha ocurrido en el pasado. Entonces, el caos es como... La teoría del caos es como una ventanita en el edificio férreo del mecanicismo, ¿no? Se abre una ventana y Edward Lorenz mira por ella. Y a partir de ahí vemos fuera de ese gran edificio. ¿En la Tierra, nuestro planeta, es un caos, Carlos? Afortunadamente hay orden y hay caos. Y nuestro propio cuerpo, lo mismo, ¿no? Te pongo un ejemplo, mira. Tú imagínate un río en invierno, en un sitio frío, frío, frío. Claro, el agua de un arroyo, cuando se mueve, sigue la teoría del caos, es para estudiarlo. Pero ahora se congela el río. Y resulta que tenemos dos zonas en el río. La parte congelada de arriba, con absoluto orden, y la parte caótica de abajo. Y yo te pregunto, ¿dónde sigue la vida? ¿En la parte ordenada o en la parte caótica? Está claro que es debajo del hielo, ¿no? Por lo tanto, el caos es imprescindible para la vida, absolutamente imprescindible, como también lo es el orden, ¿no? Pero lo habíamos marginado. No obstante, está bien, pero voy a seguir haciendo un poco de abogado del diablo, que me gusta hacer abogado del diablo con Carlos, nuestro físico, ¿verdad? Porque siempre le sacamos punta al tema, ¿no? El hombre nos habla de causa y efecto, nos la habla la ciencia en sí, ¿no? Causa, efecto, efecto, causa, ¿no? Las cosas no son por casualidad, sino por causalidad, ¿no? ¿Hay cosas causales o casuales, Carlos? Bueno, como siempre nos perdemos en la polaridad de las palabras, ¿no? Sí. Hay de todo. Fíjate que el principio de causalidad forma parte de ese férreo edificio que hablábamos antes, ¿no? Es una mirada lineal de las cosas. Esto provoca lo otro provoca lo de más allá. Pero claro, en el nuevo paradigma científico no se tiene una visión lineal de las cosas. La teoría del caos es no lineal. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de que esto ha provocado lo otro, de una línea recta de causas y efectos, podemos imaginar una tela de araña. Imagínate una tela de araña, ¿no?
y que en el centro de la tela de araña está aquello que queremos explicar, aquel fenómeno que queremos explicar. Entonces, para explicarlo podemos ir por cualquier hilo de la tela de araña. Es decir, que se puede ver la causa de esto una dirección o la causa de esto otro. Porque antes teníamos la idea de que la causa era única, ¿no? Imaginaos esa tela de araña como un conjunto de cosas confluyendo para que eso ocurra. Y fíjate que esa tela de araña no solamente tiene direcciones radiales, sino que también las hay así, en círculo, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades para explicar las causas de las cosas. Bien, la causa la tenemos clara, ¿verdad? Pero la casualidad existe entonces, y si es así, ¿dónde está el caos? Casualidad y caos. Bonito. Me gusta esta simbiosis entre las dos. Luego me dirás si me apruebas o no me apruebas, como profesor. Por supuesto, con excelente. Pues claro, cuando tú ves un sistema caótico que de repente adquiere un orden, que es una de sus características, piensas que es casualidad, pero en realidad los sistemas caóticos lo que encierran es un orden oculto que está detrás y se nos hace invisible. Entonces, este orden se manifiesta porque la teoría del caos no solo se aplica a fenómenos físicos, también a fenómenos sociales, lo que hacen las poblaciones, etc. Entonces, me gustaría poner un ejemplo que está en estos días muy en boga, que es el movimiento 15M. Entonces, este movimiento es un movimiento caótico. Se puede estudiar con la teoría del caos, aparte de verlo desde el corazón, que es lo fundamental. Entonces, muchas personas, la mayoría de los políticos, piensan no van a hacer nada, no van a mover nada, porque desde la estructura de su mente, que está estructurada en un orden, pretenden mirarlo desde ese orden. La anterior contertulia que ha estado aquí, Rosa, con los cuencos, ¿no?, decía que vibramos con la nota del cuenco correspondiente, ¿no? Pues entonces el político, la persona que quiere entender el movimiento 15M, está vibrando con una determinada nota, con un orden que hay en su cabeza. Y claro, ese orden no está en el movimiento 15M, por eso no ve el orden, pero es un sistema caótico y todo sistema caótico tiene un orden, solo que es muy diferente. Es que no hay líderes, es que en este orden no hay líderes, porque esa forma de mirar antigua las cosas, ese orden antiguo, quiere que ese movimiento haga determinadas cosas, ¿no? Influir en el Parlamento, en los políticos, y si tiene que hacer otras cosas que nuestro orden interior no ve. Ese sería un ejemplo. Carlos, ¿esto significaría que las matemáticas, la física, podrían llegar a controlar el caos? ¿Lo controlarían o lo controlan? Bueno, la teoría del caos viene de aceptar que no pueden controlarlo. Sí. Y entonces, sorpresa, aparecen leyes matemáticas, principios matemáticos que permiten estudiar aquello. Bueno, pero si algo se puede controlar y se puede medir, ya deja de ser caos. Efectivamente, pero es que, por ejemplo... Al menos hasta ese punto. Claro, pero habrás visto que el tiempo atmosférico, aunque hemos mejorado mucho, no se puede predecir con absoluta definición. Entonces, significa que se ha llegado a un compromiso entre lo que es determinista y lo que es azar. Y eso es la teoría del caos. Es decir, vamos a ver qué cosas podemos averiguar y renunciamos a otra. Es decir, dejamos fluir los pensamientos y cuando dejamos fluir los pensamientos aparecen órdenes ocultos. Fíjate las sincronías, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las sincronías? De repente te encuentras con la persona adecuada. Eso es un orden oculto. hay una maraña por detrás de nuestros pensamientos que está actuando. Nuestra vida es caótica, pero cuando la miramos desde una estructura mental, pretendemos gobernar todo a través de esa estructura mental. Y entonces nos desgastamos, nos gastamos, nos enfrentamos, cuando en realidad haces como Edward Loren con la teoría del caos, y dices, oye, me dejo fluir, rompo mis esquemas, y entonces aparecen las sincronías. Y resulta que aquello que buscabas con tanto ahínco y mentalmente luchabas para obtenerlo, aparece de una forma inesperada. Eso es el caos, el orden que aparece de una forma inesperada. No obstante, Edward Lorenz tenía mucha razón, y tú tienes aún más, ¿no? Porque te tenemos aquí al lado y has podido observar no solamente el trabajo de Lorenz, sino de otros investigadores, ¿no? Él, de alguna manera, estaba interrelacionando su pensamiento con aquella teoría. Él estaba viviendo, ¿no? Pero sabemos que en la física cuántica el observador participa de pleno y a lo mejor no es muy objetivo en sus resultados, que no sé si es lo que le pasaría a él, a diferencia de lo que te pasa a ti, que tienes una visión muy variada de diferentes explicaciones. ¿Qué relación existe a día de hoy entre caos y cuántica? Bueno, la cuántica, fíjate que la teoría del caos se aplica a sistemas que están formados por muchísimas partículas, sean personas, sean átomos. Entonces la cuántica, entre otras cosas, trata el movimiento de esos átomos. Por lo tanto, la teoría del caos es súper importante en cuántica, aunque está apenas desplegándose, ¿no? Explicar. Le pongo un ejemplo, ¿no? Ya en el límite de la cuántica. Un gas está formado por átomos, ¿no?
Y cuando lo calientas, si está en un recipiente cerrado, aumenta la presión. Y es porque esos átomos se empiezan a mover más rápido y a chocar contra las paredes, ¿no? Entonces, es imposible decir el movimiento que va a hacer un determinado átomo. Entonces, el físico renuncia a esa información y hace un tratamiento estadístico, ¿no? Que es lo que pasa también pues, cuando se hacen sondeos estadísticos, que tú no sabes lo que una persona determinada va a votar, pero sí una idea de lo que ocurre en el grupo. Es decir, que el aceptar que no todo es determinista no solamente forma parte de la teoría del caos, sino fundamental de la cuántica. La teoría del caos es una ventana en el antiguo edificio, la cuántica es un nuevo edificio. Es mucho más, ¿no? Carlos, tú nos vienes a hablar en 22 maestros, ¿verdad? En tu 23. 22 más el maestro, que son 23, ¿no? En 23 maestros, un libro que podemos extraer de internet, ¿verdad? Poniendo simplemente... La danza de la vida 12, todo junto. La danza de la vida 12, o con el nombre del libro, 23 maestros de corazón, también se accede. Bien, pues podemos encontrarlo a través de internet o bien en cualquier librería preguntando por 23 maestros de Carlos González, ¿no? Nos hablas de diferentes apartados, complejos apartados adimensionales, ¿no? Lo que Tierno Galván vendría a decir cuando se hacían aquellas sesiones con especialistas dentro del mundo de la parapsicología, que hablaba casi del más allá. Esto es adimensional, ¿no? Bueno, al margen de esas pequeñas reflexiones dentro del ámbito del misterio, hablamos de otras dimensiones. Tú llegas a hablarnos hasta de 11 dimensiones, ¿no? 11 dimensiones que se escapan un poco a lo que llegamos a conocer como las normales, las que hemos aprendido todas o todos. ¿Cómo llegamos a estas 11 dimensiones? ¿Cuáles son esas 11 dimensiones? Y si eso es así, Carlos, estaríamos hablando de un caos estructural, un caos que está ahí, pero que nosotros vamos organizando, conociendo a través de nuestros propios pensamientos. Hablabas antes de nuestra invitada anterior, ¿no? Que a través de la vibración podríamos a lo mejor también con nuestro pensamiento y con esas vibraciones acceder a estos campos adimensionales, a estas otras dimensiones. Lo estamos haciendo siempre, si no, no estaríamos vivos. Lo que pasa es que hay que hacerlo consciente, ¿no? O sea, de hecho, el caos en sentido profundo tiene sentido porque si no vemos ese orden es porque ese orden está estructurado desde otras dimensiones. Entonces, las dimensiones de la física cuántica están muy dirigidas a determinados objetivos, pero podemos tener una idea de dimensiones mucho más amplia, ¿no? El esoterismo ya trabajaba con dimensiones, pero ahora vamos a profundizar mucho más. Entonces, sin dimensiones ocultas, la física cuántica no puede explicar lo que observamos. Es decir, la materia está gobernada por órdenes que no vemos, que no son materiales, por campos inmateriales. Entonces, claro, esto llevarlo a la vida cotidiana es un gran logro. Pero, ¿cómo te comunicas con esos campos? A través de la intuición. A través de esa mente estructurada en creencias y rígidas con un determinado orden, empezar a romper ese determinado orden. Es como si ese río helado, empezamos a hacer un agujerito en el río helado y aquí el pescador que pesca el pez a través del agujerito, ¿no? Y hacemos ese agujerito en nuestra mente congelada por esas ideas y entonces penetramos en el fluir del río. Y entonces vienen las intuiciones, las sincronías, y descubres la magia de la vida. La magia de la vida, fíjate que la palabra caos no es más que la palabra mágica devaluada. Porque, ¿qué hace la magia? ¿Cuándo algo es mágico? Cuando destruye un orden establecido. Eso es lo mágico, cuando es lo inesperado. Entonces, la palabra caos no es más que la palabra magia devaluada, ¿no? En esas 11 dimensiones se pueden definir, tienen nombre, cada una pertenece a un mundo animal o no determinado. Carlos. Bueno, las 11 dimensiones de la física son tremendamente aburridas y van encaminadas solamente a explicar en esa telaraña de causas, digamos que la física cuántica coge un hilillo, ¿no? Y encuentra la necesidad de 11 dimensiones. Pero a las personas de a pie, esas 11 dimensiones, que normalmente no tienen nombre, están numeradas, y que es una teoría, es una forma de observar a través de una estructura mental, no lo olvidemos, pues a la persona de a pie no nos resuelve nada. Lo único que, como tenemos tanta confianza en la creencia llamada ciencia, que vengan unos científicos y nos digan que hay 11 dimensiones, resulta que ahora abrimos un espacio en nuestra mente para aceptar que hay otras dimensiones. Entonces, lo que nos interesa es lo que esos físicos están abriendo de espacio en nuestra mente, no en conocer con detalle cada una de esas dimensiones, que sería tremendamente aburrido. ¿Esas dimensiones, Carlos, nos llevan a Dios? Los físicos cuánticos, sobre todo, nos llevan a entender el mensaje divino en el supuesto de, como los creyentes, que creamos que existe algo más superior a nosotros. ¿O no? ¿Llegará a convencer a la gente que es una descreída o que no creen o que son ateos o que son agnósticos en un momento determinado que hay algo por encima nuestro y que se puede medir, estructurar, etcétera, etcétera, o no?
Digamos que la idea de Dios es como una pequeña gran trampa de la dualidad. Porque cuando tú hablas de Dios, evidentemente tiene que existir lo que no es Dios. Y entonces ya estás en la dualidad. Entonces ya no puedes ver al otro como un hermano o a los animales. Entonces yo prefiero trascender la palabra de Dios y hablar del corazón. Entonces, desde esa perspectiva, que es más allá de las creencias, luego cada uno que tenga las creencias que quiera y la imagen de Dios que quiera, pero que piense esto, ¿no? El que es creyente o el que no lo es. Porque el ateo tiene el mismo problema. Cuando tú hablas de Dios, estás separando las cosas en lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Y el ateo lo mismo, porque tiene una idea de Dios que combate también entre la dualidad. Yo pienso que lo importante en este momento es trascender esa dualidad. Y eso solo se puede hacer desde el corazón, uniendo esas manos como esta figurita de aquí que las une, ¿no? Uniendo las dos manos. Fíjate, estas dos manos, si peleasen entre ellas, ¿qué íbamos a construir? Pues eso es la dualidad, eso es nuestro mundo. O sea, los políticos se pelean un partido con el otro. Imagínate derecha e izquierda para simplificar, ¿no? Si esas dos manos, derecha e izquierda, se sintiesen parte de un mismo cuerpo, no habría partidos. Y eso es un poco lo que una parte del 15M, vamos a ser específicos, está diciendo, pero no se le entiende. Queremos ir más allá de los partidos. Queremos ir a una democracia no partida. Una democracia donde no haya el jefe de la oposición. ¿Oposición a qué? ¿Pero no son manos de un mismo cuerpo? ¿Por qué se tienen que pelear? Ese es el gran paso en la democracia, pasar de la competitividad a colaborar. Eso es Dios en sentido más allá de la dualidad, ¿no? Mucho más. Utilizamos las manos para expresarnos, para mostrar. Hay gente que se explica o se expresa mejor utilizando pues, ademanes, gestos, posiciones, movimientos de las manos, ¿no? Porque hay palabras que no le vienen a uno en un momento determinado, mil cosas, ¿no? Y es verdad, antes hablabas y decías, utilizamos las manos así para orar, pero también si utilizamos así, en vez de así, que entrelaza una con otra, aquí no se escapa nada de agua, se puede llegar a formar un cuenco, ¿verdad? Dice, aquí, en cambio, cuando la coges de otra manera se escapa todo el agua, dependiendo un poco cómo cojamos esas manos. Ya lo hacen muy bien en Oriente cuando juntan las manos y en oración dicen, vamos a rezar y vamos a pedir al mundo de corazón a corazón que haya armonía, ¿no? Y eso significa namasté, que es como dicen ellos, ¿no? De corazón a corazón. El corazón de Carlos González, nuestro físico cuántico en el día de hoy, nuestro profesor de los 23 maestros que podemos extraer en su magnífico volumen, que poniendo 23 maestros... ¿De corazón? De corazón, pues podemos bajarnos de internet su magnífico libro o yendo a cualquier librería y pidiéndolo. Carlos, ha sido un placer nuevo tenerte en esta otra dimensión, ¿verdad? Que no sé si sería la número 11 o la 10 o la 9, ¿qué más da? Lo importante es que hemos interrelacionado los pensamientos. Claro, y desde el corazón nos sentimos como uno. O sea, es imposible que nos enfrentemos, ¿eh? Yo me siento muy a gusto porque siento eso en ti y lo proyectas en todos tus invitados. Invitados con los que estoy seguro a veces estás en desacuerdo total, pero los recibes desde el corazón. Está claro, o sea, está claro. Tú eres un poco de movimiento 15M, ¿sí? En este sentido, ¿no? Está bien, si me permites. Faltaría más, todo un placer. Gracias, Carlos, y vuelve cuando tú quieras. Gracias a ti. Eres muy amable, gracias. Gracias.